Hoy vamos a meternos en un tema que es, a la vez, súper común y muy doloroso. ¿Qué pasa cuando un padre o una madre siente que lo dio todo, que hizo lo mejor que pudo, y de repente se encuentran con que su hijo adulto, ya con un diagnóstico de neurodivergencia, no quiere saber nada? Es una situación que obliga a reescribir toda la historia de una familia. Para entrar de lleno en esto, vamos a partir del corazón del problema, el pedido de ayuda desesperado de un padre en un foro de Internet. Él solo quiere entender qué fue lo que pasó. Imagínense la situación. Este padre está, como es lógico, con el corazón roto, completamente confundido. Su hijo recibe un diagnóstico tardío de trastorno del espectro autista y de un día para otro, toda la historia que compartieron se ve bajo una luz completamente nueva y dolorosa. Claro, si nos ponemos en sus zapatos por un segundo, él siente que hizo todo lo que se suponía que debía hacer. Lo llevó a médicos, a terapeutas, a las mejores escuelas. Para él, fue un padre presente y dedicado. Por eso, la rabia y el silencio de su hijo se sienten como una traición, algo que simplemente no tiene sentido. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone complicada, porque nos encontramos con una brecha enorme entre cómo el padre recuerda el pasado y cómo el hijo lo vivió en carne propia. No es una realidad, son dos realidades que chocan. Por un lado tenemos el mundo de las buenas intenciones, el del hice lo mejor que pude, pero por el otro tenemos una vida entera de sentirse invisible, incomprendido, invalidado. Son literalmente dos películas totalmente distintas sobre la misma familia, y es justo ahí donde nace el conflicto. Hay un comentario en el foro que lo explica de una forma brillante. Es como esas abuelas a las que los médicos les decían que dejaran llorar a los bebés para que se calmaran solos. Ellas lo hacían con la mejor intención del mundo, pensando que era por el bien del niño. Y años después se enteran de que ese consejo era en realidad perjudicial. El golpe es tremendo. Y es que es muy pero muy difícil aceptar que tu mejor esfuerzo pudo haber lastimado a alguien a quien amas. La reacción casi instintiva es ponerse a la defensiva, ¿no? Decir, pero es que yo no lo sabía. El problema es que sin querer ese no lo sabía le dice a la otra persona que su dolor no es tan importante como la intención que había detrás. Bueno, ya vimos la perspectiva del padre. Ahora, para poder entender de verdad qué está pasando, tenemos que cambiar de silla. Vamos a intentar ver cómo era realmente la vida para el hijo, cómo era crecer en un mundo que simplemente no estaba hecho para él. Miren, esta cita de una persona con TDAH es perfecta. Captura de una manera increíble esa sensación de no encajar. La metáfora del perro raro es potentísima, porque habla de sentir que algo fundamental en uno mismo está fuera de lugar en las interacciones más básicas del día a día. Y la realidad diaria es todavía más compleja. No son solo rarezas, es una lucha constante e invisible. Hablemos del masking, por ejemplo, que es el esfuerzo agotador de todos los días para parecer normal. O de la disforia sensible al rechazo, que es sentir un dolor emocional tremendo ante la más mínima sospecha de rechazo. Todo esto, desde muy chicos, lleva a un profundo aislamiento social. Y si todavía queda alguna duda de lo profundo que es esto, miren este dato, que viene de un experto citado en las fuentes. Entre el 50 y el 70% de los niños con TDAH para segundo grado ya han sido completamente rechazados por sus compañeros. El trauma no empezó en la adolescencia, empezó mucho, mucho antes. Con todo esto en mente, ya se entiende un poco mejor por qué un simple "lo siento" a veces se queda corto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se pide una disculpa que de verdad logre validar el dolor del otro? Porque, a ver, la pregunta del millón es, ¿qué escucha realmente una persona que ha sido herida durante años cuando le dicen "lo siento"? Las fuentes hacen un análisis súper interesante sobre la diferencia entre una disculpa que busca defenderse a uno mismo y una que busca sanar la relación. Esta tabla es clave, porque nos muestra cómo esas justificaciones que todos usamos, muchas veces con buena intención, le suenan a la otra persona como un descarte total de su experiencia. El "lo siento, pero" es el clásico ejemplo. Ese pero básicamente anula todo lo que venía antes. En cambio, una disculpa que sí funciona, que sí valida, es diferente. Fíjense, elimina las justificaciones, reconoce el dolor del otro como algo real, sin peros, asume la responsabilidad de la propia ignorancia y, lo más importante, se enfoca en el futuro y con humildad pide ayuda para saber cómo hacer las cosas mejor. Y esto nos lleva a la conclusión final de todas estas conversaciones, que es quizás la parte más difícil de asimilar. El camino para sanar no se trata de encontrar las palabras mágicas que lo arreglen todo de golpe. El primer paso,
y esto puede sonar totalmente al revés, es dejar de intentar arreglarlo. Esa necesidad urgente de reparar la relación muchas veces tiene más que ver con calmar la propia angustia que con atender la necesidad del otro. Si esa persona, el hijo o la hija, en algún momento decide hablar, y solo si lo decide, la única tarea es escuchar, sin defenderse, sin explicar, sin justificarse. Escuchar, nada más. Escuchar para entender, no para responder. Y quizá el acto más grande de amor y respeto, según muchísimas de las voces en las fuentes, es honrar su límite. Si necesita espacio, si necesita no tener contacto, hay que respetar esa decisión, por más que duela. Al final, la verdad, aunque sea dura, es esta. Una relación con los hijos no es algo que se nos debe. Hay que aceptar que el mejor esfuerzo de uno pudo haber causado daño y decirlo en voz alta. La sanación, si llega, empieza por ahí, por una responsabilidad total, sin esperar nada a cambio. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire. Si el amor no siempre puede arreglarlo todo, entonces, ¿para qué sirve? Quizás su verdadero propósito no es reparar, sino escuchar, validar y darle al otro el espacio que necesita para sanar, incluso si ese espacio al final no nos incluye. Una idea para reflexionar.